Yo me acuerdo que se perdió aquí en la casa. No lo perdí afuera. Porque no lo llevaba. Cuando me lo dieron ya, me dijeron este libro le corresponde a usted. Entonces me lo traje a la casa y aquí lo tenía. La vuelta llena. Hicimos esa casa, revuelto para acá, revuelto para allá. Sí, para Dios. Una lástima. Mira cuántas cosas buenas salían ahí. No sé si era interesante comentarlo, pero hubo algo que nunca pudimos descubrir, lo de los conchales. Y ayer en una conversación con un pariente, descubrieron sin querer los conchales. Qué importantes los conchales son, donde hubieron muchos mariscos y las cáscaras de los mariscos se desarman con el tiempo. Y en ese tiempo ya había gente aquí que iba a los conchales, buscaba esas sustancias de las conchas y hacía loza, platos, la cara de las imágenes de los santos, las manitos y los pies. Habían personas que lo hacían eso y lo iban a buscar allá a los conchales. Nosotros tratamos de ubicarlo, pero no pudimos encontrarlo. Pero ahora sí está. 1, 2 y 3. El contenido de este cuaderno de la historia, creemos sin duda, será de muchísimo valor para la comunidad escolar, padres de familia, pobladores en general, como asimismo para aquel que tenga la oportunidad de leer y analizar. Será una gran oportunidad para conocer y valorar el trabajo de nuestros antepasados y tal vez nos encamine a un verdadero reencuentro con nuestras raíces ancestrales. ¿Cuál es la importancia de escribir nuestra propia historia? ¿Por qué escribió este libro? ¿Por qué ayudó? Porque es interesante saber de cómo nos forjamos, cómo prosperó Huillinco, quiénes fueron los que se esforzaron, tuvieron que trabajar. La vida ha cambiado mucho y eso nosotros, la gente de ahora, no lo sabe. Así que es importante que haya quedado algo documentado en ese libro, cuánto pasaron, cuánto tuvieron que sufrir, trabajar la gente anterior a nosotros para que sea lo que hoy es Huillinco. Para empezar, fue un proyecto del obispado, lo hizo el obispado, pero fueron los reyes de España quienes pusieron las platas para que se haga el cuaderno de la historia. Sí. ¿Por qué ellos estaban interesados en eso? Porque nosotros fuimos parte de los españoles, eso ustedes lo saben en la historia. Y por lo tanto ellos querían averiguar, investigar cuánto de su cultura, de la cultura española, quedaba aquí entre nosotros. Porque nosotros somos de nuestro pasado. Nosotros no vinimos aquí, estaba todo listito. Hubieron muchas personas que nosotros entrevistamos una cantidad, pero cuántos más antes de eso, que trabajaron, que forjaron por Huillinco. Ahí en el cuaderno de la historia aparece, por ejemplo, que Huillinco, su primera iglesia fue de paja, que su primera escuela fue de paja. Eso ya era un comentario. La gente que vivió eso, cuando hicimos la entrevista, ya nadie existía. Que solamente se le acordaba a alguien que así había sido. ¿A usted le daba así como flojera ir a sus casas, llevarle cualquier cosa para que le den sus resultados? No, Así es. me gustaba porque eran minutos diferentes, aparte de compartir, si eran gente de acá, vecinas, abuelitas, todas abuelitas, y quedaba maravillada de las historias de tu abuelita, tu tía, doña María Panicini, por ejemplo, ni la conoces, no lo conociste. Nos contaba de que iban allá arriba a sacar papas al cerro, sí. Y no iban por sacar papas, iban simplemente por a ver si encontraban lo que ella le llamaban las chaquiritas. Yo no sabía ni el término. ¿Qué serían las chaquiritas?
cuando ella me explicaba que eran los aros. ¿Por qué? Porque ahí había un cementerio y lo más probable es que los muertitos se iban con la joya y no solo encontraban huesos de muertitos, sino también las chaquiritas. Igual ahí mi abuela me había contado que hacían entierros, unos entierros que igual buscaban cuando sembraban papas. ¿Sí? Igual que las chaquiritas buscaban los entierros. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál fue el recuerdo más bonito cuando empezaron a hacer ese libro de los niños? Con toda la Que a mí historia. me haya llamado más la atención. Mira, como historia lo que más me llamó la atención es que había una señora que sabía mucho de lo que comúnmente nosotros llamamos los brujos, de la hechicería, del bien y del mal. No el brujo que va volando, sino los que hacen cosas La persona. para hacer que hace cosas daño. del bien y del mal. Cuando empecé a escuchar todas las cosas que eran capaces de hacer para hacer daño o para hacer el bien, realmente me llamó la atención y sentí hasta cierto temor de cómo es la gente capaz de actuar por hacer daño. Es lo que más me llegó. Que cuando se entregó el libro, ¿se hizo algún acto, algún homenaje a alguien? Mira, la última reunión de antes de que saliera el libro, se invitó a toda la gente que participó como una reunión general, algo así, para que todos pudieran rebatir, decir esto, si fue verdad, que no sea opinión de uno, que sea avalada esa idea, esa historia, por todas las personas que habían allí, que eran más o menos de la misma época. Entonces, si alguien dijo, no, porque la profesora tanto encontró una paila, que todos los que estaban allí pudieran decir, sí, fue verdad. Que el Huillinco fue allá y que la gran hambruna hace, bueno, hoy día hace muchos años atrás, lo avala el horno que está allá arriba donde Enrique Arizmendi. Eso fue una realidad. Entonces, esa parte se hizo en una gran reunión en la Junta de Vecinos. En ese tiempo ya había Junta de Vecinos grande y bonita, hoy día no. De ahí quedamos todos de acuerdo y de allí lo imprimieron. El libro tiene algunos errores de escritura. ¿Por qué? Porque la gente que hizo el traspaso de los cuadernos nuestros y la grabadora no entendían algunos temas. Por ejemplo, ahí está grabada una canción que se le cantaba a los niñitos cuando fallecían, que antes eran muchos, entre paréntesis. Era volemos, volemos al cielo, alma mía. Y ellos le pusieron valemos, valemos al cielo, alma mía, porque ellos no entienden el texto. Entonces, de esos hay varios errores. ¿Por qué tomaron la responsabilidad de hacer este libro? Así, hacerlo completamente con todo dato. Porque creo que a los dos, me refiero a Juan Andrés, nos gusta un poco la historia. Nos gustó saber eso, cómo era. Y muy contenta de haberlo hecho, porque aprendí muchas cosas que no tenía idea. Para la recuperación del cuaderno de historia tuvimos muchos problemas, digamos, de carácter político. Hace tiempo, cuando empezamos nosotros a trabajar con el cuaderno de historia, era el obispado el que manejaba todo el asunto de la historia de las comunidades. Entonces nosotros nos llamaron a trabajar, a hacer cursos para ser comunicadores de la radio Estrella del Mar, y después ya nos metimos con la historia. Después aquí en la comunidad empezamos a recopilar y a actuar con la gente, y ya nos trataron de comunistas. La gente misma acá nos mandó tallo, incluso aquí hubieron alcaldes que querían echar a nosotros, porque éramos comunistas, porque trabajamos con la comunidad. Es importante porque hasta aquí nadie se le ha ocurrido investigar sobre la historia, que muchas cosas que son creencias fueron realidad. Por ejemplo, lo que
se conoce hoy día que la gente encontraba pailas enterradas con monedas, con joyas. Sí fue una realidad. No es una historia así como la de los brujos. No. Fue realidad. Y hay gente en el cuaderno de la historia con nombre y apellido. Y ahí descubrimos que Huillinco no fue aquí el primer Huillinco. Fue arriba donde vive tu abuelita. Ahí estuvo el cementerio. Y ahí fue el Huillinco. ahí fue. Porque en los planos, ¿dónde se ubicaba la gente? En los planos, para de lejos ver a los posibles enemigos. ¿Quién es enemigo? En ese entonces ya vamos a apelar a los españoles. Ya venían y la gente le tenía miedo. Porque en primer lugar le habían quitado algunas de sus cosas, no todos no serían así, otros tantos lo mataban, por eso que vivían a veces, ahí aparecen las cuevas de los brujos, que para mí no eran los brujos, sino era la gente que se escondía. Entonces, eso es importante porque uno va descubriendo nuestra historia y va a ir quedándose legado para el resto, para ustedes, para sus hijos quizás. Y las primeras casas que eran gente humilde que vivía al pie del lago, al ladito de la playa. Y cada vez que habían tempestades, esa gente estaba damnificada. ¿En qué se inspiró para hacer la portada del libro? Es que de chica he dibujado y he pintado desde niña también, pues igual soy pintora. ¿Para usted fue muy importante este documento? De todas maneras, importante como todas las cosas que he hecho también, con respecto a dibujos y cosas. ¿Fue muy significativo para usted participar del libro? Sí, porque aporté con algo y para eso fue significativo, poder aportar. Por primera vez escribí algo realmente neto de Huillinco. Y ahí estaba la casa de mi tía y ellos hacían de todas cositas para venderle a los turistas. Empanadas, le daban café, todo cuando ellos volvían de Cucao. Y acá está el muelle antiguo, porque ellos estaban al pie del muelle. Y seguramente estos cerros los pinté, los hice muy abajo, pero bueno, era una figuración que de todas maneras están los cerros al frente. Y esto eran caminos acá, barro, esto era barro. Y por aquí va andando una mujer que se van a embarcar al muelle. Ahí va otro caballero ahí sobre unos tablones. Y aquí hay otro bote más abajo, que también esos son botes de gente que remaba, iba remando. Ahí todo. ¿Y eso que tiene en la cabeza la mujer? Esos son sus cargas. Antiguamente cargaban sus guaguas acá y el viaje en la cabeza y no se les caía. Claro, toda la gente cargaba ese paquete en la cabeza y la guagua atrás, a la espalda. Y acá en su mano lleva otro paquete. Se cargaban como burras. Ahora no, apenas pueden su guagua. ¿Cómo era la casa que usted dibujó? Con techo de tejuela y tablas, el tingle pura tabla. Tabla hacia lo largo. ¿Esa era la única pensión que tenía usted? Sí, y dibujó? la única pensión de Huillinco, donde llegaban todas las personas que podían. Inclusive llegaba gente del gobierno, también venían acá y quedaban, porque en esos años no había camino, no había nada Cucao, entonces todas las lanchas, justo estaba abajo la playa, cerquita, ahí llegaban todas las lanchas y tenían que salir a las 3 de la mañana en bote a remo para llevar todos los pasajeros y turistas a Cucao. Así que era la única pensión que albergaba a toda esa gente. ¿Y fue bonito para usted incluir esa imagen, ese dibujo que usted recordaba cuando niño? Sí, con mucho cariño lo hice, porque esa fue mi casa donde me crecí. Así que
Lo hice con mucho cariño. Aquí dice tenía 43 años. Y hace más de 31 años que lo hice. ¿Recuerda el interior de la casa? ¿Cómo Todo, era? ¿Qué todo, se cocinaba? todo. Sí. Cuéntanos. Esta parte de adelante acá, esta media agua era la cocina. Y estos eran dormitorios. Atrás, el comedor estaba acá al frente. Con las dos ventanas, el comedor. Un pasadizo. Se ubicó toda la casa. Y detrás de esta casa había una media agua larga que era completa de la casa. Era grande. Era grande las dependencias que tenía. ¿Qué se cocinaba al interior? ¿Qué olores? ¿Qué recuerda de allí? Bueno, los olores de cocina, a las papas, cuando se cocinaban las carnes y eso. Pero era un olor diferente a los de ahora. Eran otros tiempos. Era más casero, más olor a campo, olor a casa antigua. Me da nostalgia cuando veo esta foto. Me dan ganas de entrar. Porque detrás de esta casa estaban todos los patios, los gallineros, las cosas donde se criaban los animales y todo. Era muy bonita. Le contaron en la casa que usted vive en la Argentina, que aún recuerda y que ya no existen hoy en día. Mira, teníamos por costumbre lavarnos los pies. Todas las noches había un fogón. Entonces, todas las noches la familia se lavaba los pies con una fuente. Puede ser de madera o puede ser una enlosada. Y la fuente corría para todos lados, haciendo el recorrido alrededor del fogón. Y ahí se contaban historias. Mientras nos secábamos los pies al lado del fogón, empezaban las historias de brujos, de todo lo que podía haber. Y a veces nos íbamos a acostar los más chicos con miedo. por lo que contaban nuestras madres o nuestros tíos o los familiares. Porque ahí se dedicaban a contar puro cuento de brujos. Que la voladora, que el pájaro gritaba, que el otro... y así. Bonita historia, muy bonita. Recordarlas hoy día, las vivencias de uno son bonitas. En ese tiempo era muy escaso todo, o sea, en cuanto a los materiales, nosotros teníamos que tener un cuaderno, 2 cuadernos, o quizás 3 cuadernos, lo mucho, para todo el año. Era muy escaso la goma, el lápiz. Entonces, cuando te entregaba un papá un lápiz era una responsabilidad tremenda. Ahora la experiencia es que te entregan un lápiz, tú lo perdiste en la tarde y vas y compras otro. ¿Qué recuerdos tiene de su participación en el libro El cuaderno de la historia? Bueno, cuando se escribió la historia de Huillinco, yo tenía 14 años. Estaba en la básica y los profesores de ese tiempo nos propusieron, digamos, a nosotros que podamos ser partícipes de ese libro, para que se pueda escribir, recogiendo las historias de distintas familias, de los abuelos, de los papás, de su vivencia, de distintas formas, digamos, de vida que existieron acá en el pueblo de Huillinco. A mí, por mi parte, me tocó entrevistar a mi papá. Mi papá, en ese tiempo, una de sus habilidades que tenía, oficios, era el poder hacer escobas de quilineja. Era la forma de vida que él tenía y con eso a nosotros también, de una forma u otra, era como nos sustentaban en el hogar. ¿Qué recuerdos tiene de su papá? Bueno, mi papá en muchas ocasiones a mí me llevó a la montaña a sacar la escoba. A la edad de 14, 15 años yo andaba con él en el bosque. Me enseñó a conocer el bosque, cómo digamos, orientarnos dentro del bosque también. Me enseñó también a sacar la quilineja y poderla trabajar, limpiarla y traerla para después poderla hacer escoba. Eso también ahí nos enseñó a nosotros todo ese proceso.
en lo cual nosotros después no lo aplicamos porque ya empezamos nosotros a tener otro tipo de saberes, digamos, de otras cosas. Pero quedamos, digamos, con ese conocimiento. Eso nosotros lo sabemos. Usted cuenta que es el libro que hicieron cuando usted estaba en la básica, ¿fue valioso para usted? Es sumamente importante. Para mí, pues sumamente importante. Yo quizás en ese tiempo no lo analicé mucho tampoco. Lo tomé quizás como un juego, quizás como algo que me dijeron, tú tienes que hacerlo. ¿Ya? Quizás como una imposición, porque tenía 14 años, no entendía mucho tampoco el concepto. Pero después cuando tú vas creciendo y vas madurando, te vas dando cuenta de lo que realmente se hizo, es sumamente importante y valórico. Y es fuerte decirlo, pero cuando un pueblo no tiene cultura, es un pueblo en decadencia. Porque cada quien después, como se dice el dicho, rema por su propio lado, buscando su identidad. Me gusta mucho esos adelantos. La luz, el agua, el teléfono. Te comunicas con todos. Y el teléfono en un rato te comunicas. Y antes, ¿qué es lo que se hacía? Si no se encontraba con la persona, se veía así, va pasando fulano, estos son vecinos, espere, por favor, lléveme un papelito a fulano de tal para mandarle a decir tal cosa. Y ahora pesca el teléfono, oye, si tienes el número, te comunicaste al tiro, en el mismo rato. ¿Qué recuerdo tienes del libro de la historia de Huillinco? Un recuerdo muy bueno porque fue un trabajo muy lindo para todos los niños, para conocer su gente, la vida de sus antepasados. Porque de ese año venían entrevistando a gente que eran ya de quizás qué año, del año, como decir, en 1920 quizás, por ahí, los que fueron más viejitos, que alcanzaron todavía, y a los que le tocó entrevistarlos fueron algunos nietos ya, y todo, que también en este momento ya son los papás y muchos abuelitos. ¿Cómo era la iglesia antes? Era una iglesia bastante grande, de madera de alerce, ciprés, muy bonita. Todo adentro eran las naves, con naves grandes, también los nichos de las imágenes, era todo con figuritas, con tallados. Como también la parte de fuera, como hacer aquí de esto, era con también unas figuritas como estrellitas, cosas así, muy bonitas. En vez de ser así puro, tenía eso. Y corredor ancho, tal cual, está esto. Ahí. En la iglesia vieja, la que tenemos ahora, queda un confesionario que fue de esa iglesia, aún. Y esa tiene esas figuritas de afuera. ¿Esa fue la primera iglesia acá en Huillinco? Sí, me parece que sí fue la primera iglesia, porque la primera que hubo, me decía una anciana que había en ese tiempo que la conocí, que era de Junquillo, y era de, ¿cómo se llama? Redonda. ¿Alguna vez escuchó misas en latín? Sí, las primeras misas que escuché eran en latín. En latín, y se cantaba, el sacerdote era en latín, y se cantaba, había una persona que contestaba en latín también. Y ese fue don Manuel, no, me voy a equivocar el nombre. Belisario Águila. Belisario Águila, y antes también un señor Barrientos, no me acuerdo su nombre. ¿Usted se acuerda alguna palabra en latín? No, ninguna. No. Solo un chiste me acuerdo. Cuéntelo. Se pueden reír, no pasa nada. ¿Se acuerda de cómo eran las casas? ¿Las casas? Sí.
Habían casas hasta de paja, de conquillo. Allí vivía la gente en esas casitas, las casas de campo. Cuando ya empezaron a hacer casitas en Gurrinco, ya fueron cambiando a poco. Era una casa pobre, un colegio chiquitito, unos cuantos niños, no había mucha familia. No era pueblo, no era ninguna cosa, era lo lejos, una casita era lo lejos. Y las primeras profesoras que hubieron, dicen que fueron las que yo no conocí, pero de donde Doña Pancha, Borges, de ahí fui conociendo. Doña Elvira de Brusaeli también lo conocí. Y los profesores hombres fueron Manuel Talea y otro fue más de Castro, que no me acuerdo cómo. Tomaba la pensión arriba de la Trujillo. ¿Los trabajos en la tierra cómo eran? ¿Ah? Los trabajos en la tierra. Los trabajos en la tierra era la siembra de papas, ¿no? Papas, trigo, las huertas por las casas. Y el que podía tener animalitos tenía, pero el que no tenía campo no podía tener animales. El trabajo se hacía unido porque había mingas. Cuando ya había que trabajar, se avisaba que día iba a ser la minga y llegaban los vecinos. Cuando el vecino le tocaba, para allá se iba el resto. Y los trabajos eran unidos. La gente era muy unida antigua. Ningún trabajo casi lo hacían solos. Ay, si no fuera por estos golpes, ¿tú crees que esta hora no iba a estar en la huerta con mi gualato, con galeno más? Ahora dio huerta. ¿Cuántos años tengo? 92. 92. Según el carnet. No es nada todavía.